33, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. Los hombres no supieron mucho sobre Pompeya por más de 1600 años hasta 1748, cuando descubrimos esculturas y restos antiguos. Comienza la historia arqueológica y la construcción de imágenes del mundo romano, pero no tomemos el camino equivocado buscando en Pompeya el modelo de una ciudad romana idealizada. Fechas que hicieron historia. Un día del 79. En el 79 de nuestra era, en la época del emperador Tito, una ciudad que se llamaba Pompeya, una ciudad romana, quedó sepultada por la erupción del Vesubio. Y ese día del 79, este volcán que resuena desde hace años explota. La explosión fue terrible. Pompeya quedó destruida por la erupción. Es decir, en un lapso de 36 horas hubo lapilli por doquier. En otras palabras, había piedras pómez que el volcán expulsó luego de que aparecieron unas nubes ardientes. Hubo vientos de 300 grados, quizá a 200 o 300 kilómetros por hora, que solidificaron toda la ciudad. Al día siguiente de la erupción del Vesubio, Pompeya quedó sepultada casi por completo. Un poco más lejos, Herculano y Stabi desaparecieron debajo de la lava y el lodo volcánico. Días después de la catástrofe, el emperador manda 2 cónsules desde Roma para que le informen sobre la magnitud del desastre. En Pompeya solo algunos edificios emergen del foro, el lugar más alto de la ciudad. En ese momento, se decide que la ciudad jamás se reconstruirá. Sin embargo, no pasará al olvido, ya que casi enseguida y durante varios siglos se convierte en una vasta obra donde se recuperan materiales. Algunos saqueadores frecuentan el sitio con regularidad. En el siglo XVI se cavó un túnel para enviar agua potable. Los hombres no supieron mucho de Pompeya durante más de 1600 años. Hasta ese día de 1748, cuando hubo que exhumar esculturas y restos antiguos para decorar el palacio del rey de Nápoles. Cuando se redescubre a mediados del siglo XVIII, se redescubre como estaba en el 79. Así que se vive un momento de revelación, en el sentido literal de la palabra. Se descubre una especie de viejo negativo que se encontró en un baño y que parece una imagen detenida de un día del 79 de nuestra era, cuando la vida urbana se interrumpió totalmente en Pompeya. La ciudad aparece poco a poco ante los inspectores, a quienes aún no podemos llamar arqueólogos. Las casas, el foro, el anfiteatro, las tiendas, los hornos, en una palabra, todo lo que era cotidiano en una ciudad romana parece descubrirse sobre la marcha. La actualización del recinto de la ciudad, rodeada por necrópolis, delimita un espacio de más de 65 hectáreas. Entonces comienza otra historia, la de la arqueología y la de la construcción de una imagen del mundo romano que ve en Pompeya un modelo de la ciudad antigua. Las imágenes de Pompeya circulan por Europa y nos apasionamos por los restos antiguos.
El sitio, convertido en un parque arqueológico resguardado, se convierte en el paso obligado de los aficionados ilustrados que vienen a buscar motivos de inspiración y emociones románticas. Desde finales del siglo XIX, el gran público se alimenta de estas imágenes, en particular gracias a una novela histórica, Los últimos días de Pompeya, que se tradujo en todos los idiomas y se adaptó muy rápido al cine. Las diferentes versiones del film escenifican una ciudad romana idealizada, un balneario veraniego para los nobles afortunados y donde los habitantes pasan días felices. Durante el siglo XX, los turistas buscarán en Pompeya esa imagen tranquilizante que muestre los aspectos ordinarios de todos los días. Comemos, bebemos y preparamos el pan allí. Por eso vemos esas imágenes de las postales y por eso aún se hace alusión a la decoración urbana de Pompeya en la actualidad. El visitante contemporáneo sigue a Stendhal, que escribía que en Pompeya nos enfrentábamos con la antigüedad. Los romanos salen de los libros para convertirse en nuestros contemporáneos, nos observan y nosotros a ellos. Asimismo, subimos al Vesubio hasta el cráter donde las fumarolas siempre muestran actividad volcánica. Luego, deambulamos por el sitio arqueológico como los 3,5 millones de visitantes que cada año vienen a enfrentarse con las imágenes que ya tienen el espíritu, la realidad física del lugar, de sus edificios y de sus signos. Entonces, en Pompeya, tanto los turistas como los historiadores queremos intentar comprender cómo vive una ciudad romana. Pero, ¿es romana? De hecho, no lo es. ¿Es un emblema del mundo romano? No del todo. En el fondo, si queremos construir la historia de Pompeya más allá de estas imágenes, habrá que buscar en sus singularidades una historia detrás de las imágenes de la vida cotidiana. En el 79, Pompeya es una ciudad promedio de unos 12,000 habitantes, rica por su producción vitícola y por su lugar en los intercambios mediterráneos, pero es ajena a la prosperidad de sus vecinos, Cumas, Pozzouli y aún menos de la ciudad nueva que comienza a dominar la región, Neápolis, la futura Nápoles. Asimismo, es una ciudad marcada por las influencias de los mundos vecinos desde hace más de 6 siglos. Los griegos, los etruscos y al final de Roma, que la conquistó en el tercer siglo antes de nuestra era, imponiéndole su urbanismo monumental. Pero Pompeya se vuelve de forma oficial una colonia romana en el año 89 antes de nuestra era, luego de un siglo conducida por legionarios del general Sila, y aún vemos los impactos de las ballestas que se dispararon al recinto. Entonces, ante nosotros se constituye una ciudad romana, pero esta ciudad no fue romana de origen. En principio, los que viven en Pompeya son los samnitas. ¿Quiénes son los samnitas? Es un pueblo de las montañas que desciende de los abruzos, que de cierto modo forma parte de las diferentes poblaciones itálicas. No hablan latín, sino un idioma al que llamamos osco. Todos ellos forman parte del mundo latín, pero de cierta manera, mientras sean romanizados. Entonces, Pompeya adoptó todos los atributos del romanismo: el foro, el anfiteatro, el urbanismo con las calles ortogonales, pero también la erótica cultura visual que tiene una forma más global. Pero no debemos dejarnos engañar por una interpretación inmediata de símbolos e imágenes. Observen esa pintura del anfiteatro en el que luchan unos hombres armados. Reconocemos la escena típica de un combate entre gladiadores. Pero ampliemos más la figura. Notamos que también luchan fuera de los muros, en las calles vecinas. En realidad, la pintura muestra motines que en el año 59 incendiaron el vecindario del anfiteatro. Vean también a este hombre, que quisiéramos imaginar que es un panadero, por los panes que tiene al lado.
La toga nos indica que es una persona importante y que el pan que está dando es una estrategia política destinada a atraer el voto de sus compatriotas, ya que justo antes del despertar del Vesubio, Pompeya estaba en plena campaña electoral. Y los 2.600 grafitis que se extendían sobre los muros de las casas se habían hecho, en la gran mayoría, semanas antes de la erupción. Si nos acercamos a las imágenes que se nos presentan de la vida cotidiana, como el pan, el circo, los grafitis, hallamos una densidad política de la vida civil de Pompeya. El trabajo del historiador consiste en restituir la ciudad antigua al contexto político y a su dinámica histórica, y debe restituir toda la densidad del tiempo. Vamos a transportarnos al frente de una excavación. Vemos una estratigrafía donde las capas superpuestas no implican la lenta acumulación del tiempo. En Pompeya, los 4 o 5 metros de materiales que recubren el suelo del año 79 nos exponen la cronología de la catástrofe, hora por hora. Una primera capa de piedras pómez blancas que caen a mediodía durante varias horas, luego una segunda capa de lapilli, pero más oscuras, y al final 2 capas superpuestas, más sólidas, que muestran la cuarta y quinta nubes ardientes que salen del volcán en la mañana del día siguiente. Esta es la firma de la erupción del 79 que hallamos casi 2000 años más tarde como una cicatriz en todo el lugar. Y los arqueólogos hallan las huellas de la muerte que proceden de ese día del 79 en esta estratigrafía única en el mundo. Aquí tenemos la impresión de enfrentarnos también con Roma, con la muerte y las imágenes de estos moldeados de yeso que comenzamos a producir a mediados del siglo XIX y que contribuyeron en gran parte con la popularidad del lugar por el poder de la fascinación que ejercen. Esta emoción tiene una historia. Data de 1860. Además es contemporánea con el fondo de la revelación fotográfica, porque es una inversión de la que tenemos que hablar. Fiorelli, el arqueólogo en jefe de Pompeya, tuvo la idea de colocar yeso en las cavidades que dejaban, bajo las cenizas frías, los cuerpos descompuestos que dejaron su huella allí. No nos equivoquemos. No es un cuerpo real, sino la huella inversa, una ausencia que toma cuerpo. En los moldeados de Pompeya vemos una metáfora de la arqueología y de la construcción del conocimiento histórico. El objetivo del historiador consiste en siempre tener acceso al pasado que desapareció, y sus huellas negativas son en lo sucesivo tan importantes como los textos y los testimonios sobre los cuales la investigación histórica se ha basado por mucho tiempo y de forma exclusiva. Hay un texto excepcional que describe la erupción del Vesubio en el año 79 y que le describe también que los volcanólogos actuales aún la consideran un tipo de erupción. Plinio el Viejo murió en Pompeya, o en todo caso no muy lejos, en el 79. Y Plinio el Joven, el sobrino, narró la muerte de su tío en el 79, después de nuestra era. En una carta dirigida al historiador Tácito, Plinio el Joven muestra la muerte de su tío. Narra que Plinio el Viejo abordó una galera desde Miceno y comandaba la flota a decenas de kilómetros de la erupción para ir a estudiar este fenómeno natural a expensas de su vida. En el texto se describe de forma muy precisa lo que vio Plinio. Una nube que se parecía mucho a un pino piñonero. Es lo que los volcanólogos llaman hoy una erupción pliniana.
Pero la intención del autor del documento no es describir una erupción, sino convencer a su interlocutor, Tácito, de que Plinio el Viejo actuó de forma heroica como un hombre de ciencia. Los manuscritos antiguos se difunden y también se distorsionan, por lo que es evidente que no conocemos el original de la carta que Plinio el Joven le escribió a Tácito para narrar la muerte del tío. Solo conocemos una copia tras otra, y hubo accidentes con las copias. Uno de los principales accidentes constituye el día exacto de la erupción. Porque siempre decimos, un día, cierto día del 79, luego de nuestra era, pero ¿cuál día? En la mayoría de los manuscritos, la carta de Plinio precisa que el 9º día antes de los calendas de septiembre es el 24 de agosto. Pero ciertas copias dicen que el 9º día antes de los calendas de noviembre es el 24 de octubre. La tradición siempre ha seguido la versión de la mayoría de los escritos, es decir, el 24 de agosto. Sin embargo, esta tradición se desmiente cada vez más con los hallazgos arqueológicos. Se halló ropa de lana en los cuerpos, las vasijas estaban llenas de vino de las vendimias y había unas estufas encendidas. Incluso identificamos rastros de hojas muertas sobre las piedras pomes. En resumen, unos indicios arqueológicos refuerzan la hipótesis otoñal, el 24 de octubre más que el 24 de agosto. Pero la historia se construye de tal modo que siempre confiamos más en los textos que en los restos arqueológicos. ¿Qué nos dice la arqueología de la realidad de Pompeya en el momento de su destrucción? Vean el pórtico. La mitad de la derecha se construyó con ladrillo. En la base de estas columnas se infiltraron refuerzos de plomo para impedir que se derrumbaran. Los arcos del anfiteatro se reforzaron con un relleno de ladrillo. Una grieta dañó el horno, después se selló. Y solo uno de los 4 molinos estaba en actividad en el momento del cataclismo. Todos estos indicios documentan un suceso mayor producido en el año 62 que la catástrofe del 79 ha hecho que con frecuencia olvidemos. En el 62, Pompeya experimenta un temblor intenso que perjudica en profundidad a la ciudad. Los pompeyanos lo ignoraron, pero esta actividad sísmica es el signo previo al despertar del volcán. En el 79, Pompeya es una ciudad en crisis. Es una ciudad en crisis porque sufrió durante 15 años los ataques repetidos de los temblores y le costó reconstruirse. Lo que se solidificó en el 79 por la erupción del volcán no es una ciudad tranquila y próspera de la Campania. Es una ciudad que le cuesta reconstruirse luego del temblor del 62. Y los arqueólogos lo saben muy bien porque hoy analizan en detalle las cicatrices de la destrucción y las huellas de la reconstrucción. Acá, en la casa de los castos amantes, los primeros arqueólogos aprovecharon y hallaron los rastros del mismo instante del cataclismo, como la pintura dañada por el sismo del 62 y que los pintores intentaban restaurar cuando los sorprendió la erupción. Pero pudieron constatar los daños causados por los saqueadores que llegaron antes y la fragilidad de las construcciones. En la segunda mitad del siglo XX, se decidió detener las grandes extracciones para conservar el material de investigación intacto y para las futuras generaciones de arqueólogos. Un tercio de Pompeya permanece protegido bajo los lapillis, la ceniza y la tierra. De nuevo, la historia o las historias se revelan con la muerte. En la necrópolis de Porta Nocera, desde hace años, un equipo francés estudia los ritos funerarios en Pompeya bajo la dirección de William van Andringa.
Mientras extraemos los materiales volcánicos, es evidente que nos topamos con la Tierra del 24 de agosto o del 24 de octubre, lo que significa que el suelo está en el lugar, que los objetos dejados en el suelo también están en el lugar, y cuando excavamos los primeros niveles, de inmediato hallamos los niveles anteriores que están llenos de huellas. El equipo de William Van Andringa estudia cada centímetro cuadrado de las sepulturas, analiza el mínimo trozo de carbón y mueve el mínimo objeto. En el laboratorio, instalado en una casa de Pompeya, los sedimentos recogidos revelan los secretos gracias a un minucioso trabajo de investigación que traslada a unos 20 profesionales de diferentes disciplinas. Indican si el fragmento más ínfimo es higo calcinado, nuez, o si es el hueso de un perro o de un ave, o si los restos humanos son de hombre, mujer o niño. La validación de esos indicios nos lleva a restituir un lenguaje corporal de los gestos. Podemos hablar de la arqueología de los gestos y al final nos conduce a tener un contacto con los comportamientos motivados por la tradición familiar. Al menos los que eran generados por la tradición familiar, pero que eran los comportamientos afectados por la emoción. Es evidente que la muerte causa un trauma en la familia y llegamos a restituir la variabilidad de los gestos que responden a los momentos de las emociones, de igual forma a tradiciones familiares diferentes. Por ejemplo, vean la fachada de este monumento funerario. La inscripción indica que el monumento lo construyó una esclava liberada, Verania Clara, para Caius Veranius Rufus, un ciudadano de alto nivel en la jerarquía de la ciudad e hijo del antiguo maestro de Verania Clara. ¿Qué pasó en realidad entre estos dos personajes? La respuesta está del otro lado de la fachada. Los arqueólogos hallaron dos estelas, una de Verania Clara, la esclava liberada, y la otra de Caius Veranius Rufus, el ciudadano. Debajo de la primera no hallaron nada. Debajo de la segunda se hallaron las osamentas de dos cuerpos, la del hombre y quizá la de la mujer, mezcladas en la misma sepultura. Quizá el equipo de William Van Andringa expuso, 2000 años después, una historia de amor entre una esclava liberada y el hijo de su antiguo maestro. En esta doble expresión de la muerte vemos que los textos, las inscripciones, tienen un lado muy normativo, es decir, que representan a la sociedad establecida, al orden establecido, ya que hallamos en la fachada de los monumentos el orden social establecido y una organización de sepulturas en el interior de los recintos que se relacionan con la estructura familiar y su funcionamiento. En cambio, en el interior de los recintos observamos las huellas dejadas por los rituales funerarios, las huellas dejadas por toda la actividad funeraria desplegada alrededor del recuerdo de los individuos, de los difuntos, no son contradictorias, sino que muestran la riqueza de los comportamientos humanos y la riqueza de los comportamientos humanos que se adaptan a un orden fijo, a un orden establecido. Dicho de otra manera, al final, los textos nos ofrecen la representación de una sociedad, mientras que la arqueología conduce y completa de cierta manera el panorama y muestra que el orden establecido puede ser violado, puede ser enriquecido. Para los que se preguntan si aún queda algo por descubrir en Pompeya, de forma voluntaria respondemos, hay mucho por descubrir, pero no la vida cotidiana tradicional que se le muestra a los turistas, no, sino la vida social compleja que juega con la norma, con la diferencia que los archivos nos dan la oportunidad de poder reconstruir. Quizá lo que caracteriza a Pompeya en el año 79 es que es una ciudad del mundo romano, entre tantas otras, banal y singular, bien distanciada de los movimientos que en ese momento sacudieron al mundo.
En Roma, al emperador Tito sin duda le preocupaban más los motines de los judíos de Judea que se rebelaron tras la destrucción del Templo de Jerusalén. Al mismo tiempo, los pueblos bárbaros migraron al norte de Europa, entre Escandinavia y la planicie germano-polaca. También es cuando se escriben los evangelios cristianos y quizá el 79 es el año en el que muere el segundo Papa Lino, sucesor de San Pedro, mientras que en China nace el emperador Edi de la dinastía Han y los eruditos establecen el texto definitivo de los escritos de Confucio. Algunos además soñaron con la coincidencia entre la destrucción de una ciudad antigua y el advenimiento del cristianismo, como si la naturaleza hubiese castigado a los habitantes de Pompeya por revolcarse en los placeres censurables. Los historiadores y los arqueólogos buscarán más bien salir de las representaciones fijas y de los estereotipos para hallar a través de la foto de la muerte que nos dejó el azar de la historia el testimonio de la vida real, singular, como tuvo lugar aquí hace casi 2000 años. Realmente, ¿cuándo hace historia la fecha del 79? Lo que ocurrió en ese momento es un suceso para nosotros, para hoy. Es un suceso que debe conocerse. Y es posible que en el futuro se sepa sobre Pompeya. Eso es la erupción del 79. Y la fecha hace historia, porque hoy nos permite entender lo ordinario de todos los días que se revela de lo extraordinario de un día. Lo que es vertiginoso de forma adecuada en la historia de Pompeya es que un día la vida de la ciudad fue destruida. Y hoy, gracias a nosotros, toda esa información puede difundirse.